Capítulo 711. Tomando posesión de la Tierra del Agua. Usando la liberación rápida, Dance atravesó el mar, su velocidad era extremadamente alta y en menos de medio día ya había cruzado las pequeñas islas dispersas en el mar entre la Tierra de las Aguas Termales y la Tierra del Rayo, y había entrado en el océano entre la Tierra del Agua y el continente del continente Shinobi. Dance está extremadamente seguro de que en este momento nadie le sigue, ya sean Shinobi de cualquiera de las aldeas Shinobi o las mariposas de papel enviadas por Conan. Se aseguró de despistarlos cuando pasaba por la Tierra de las Aguas Termales, y más tarde también se aseguró de crear 3 clones de madera y enviarlos en diferentes direcciones del continente Shinobi. A pesar de usar tantos medios, Dance no se atrevió a arriesgarse y cruzó el océano a su máxima velocidad sin frenar ni una sola vez, continuó usando liberación rápida sin importar el consumo de chakra. La velocidad de Dance es tan alta que, si alguien viera el océano de la Tierra del Agua desde gran altura, podría ver algo cortando el mar en línea recta como si fuera una espada larga invisible. Por supuesto que hay una razón por la que Dance tiene tanta prisa. Cree que debe tomar completamente Kirigakure antes de que las noticias del continente lleguen al país del agua. Como todos sabemos, la Tierra del Agua está aislada en el extranjero, por lo que las últimas noticias y acontecimientos en el continente tardan relativamente más tiempo, en comparación con otros países continentales, en llegar a las puertas de Kirigakure. Por eso Dance cree que Kirigakure se convertirá en su refugio temporal mientras se recupera y toma medidas para unir todo el mundo Shinobi. En las batallas anteriores, aunque logró derrotar a los 6 caminos del dolor, cientos de Shinobi de Kusagakure, Raikage, Killer Bee y decenas de Shinobi de Kumogakur, así como a Orochimaru, Dance sigue teniendo muy claro que no podrá hacer mucho contra Nagato y Yama con su fuerza actual. Así que Dance planea esconderse un tiempo en Kirigakure y encontrar la manera de sacar a Omusubi de su escondite para que pueda tomar su destreza visual y así evolucionar su Dujutsu y hacerse más fuerte. Además, Dance también necesita una red de inteligencia. Sus subordinados de la raíz están casi todos muertos, y ninguno de los Shinobi de Konoha le ayudará con la información, considerando que es un hombre buscado en el Bingo Book de Konoha, por lo que actualmente carece de los medios para obtener la información más reciente del mundo Shinobi. Dance cree que al tomar el control de Kirigakure también tendrá acceso a su red de inteligencia, y los Shinobi de Kirigakure se convertirán en sus ojos y oídos. ¿Y el problema de tomar Kirigakure? Dance no está preocupado en absoluto, cree que no le costará nada. Aunque Karatachi Yagura es conocido como uno de los 2 Jinchuriki perfectos, Dance sigue confiado, posee tanto el Eternal Mangekyo Sharingan como la liberación de madera, y ambos son el némesis de las bestias con cola. Dance puede derrotar fácilmente a Yagura con su fuerza y ponerle a él y a Sam bien un poderoso genjutsu para controlarlo y obtener el control de todo Kirigakure desde las sombras. Con esos pensamientos en mente, Dance aceleró aún más y, tras unas horas corriendo en el mar, vio un archipiélago a lo lejos. La aparición del archipiélago significa que ha entrado en la esfera de influencia del país del agua. Entendiendo esto, Dance redujo la velocidad y cruzó silenciosamente las islas intentando no llamar la atención de los Shinobi de Kirigakure presentes en las cercanías. Dance sabe que aún no puede revelar su paradero a los Shinobi de Kirigakure porque no hay garantía de que sean espías de otras fuerzas, por lo que planea ir directamente a Kirigakure y reunirse con sus altos funcionarios. Y ya tiene la excusa de reunirse con los altos funcionarios de Kirigakure. Entre los 5 Shinobi que absorbió durante el ritual de absorción Kekkei Genkai, uno es miembro del clan Terumi de Kirigakure y poseía el Kekkei Genkai de liberación de furúnculos. Hace unos meses, Dance difundió rumores sobre los problemas en su alma, aunque esos rumores ya no sean creíbles en el continente debido a sus peleas anteriores contra Pain, Kusagakure y Raikage, seguirán trabajando en Kirigakure porque sin duda les llevará más tiempo aprender sobre lo que ocurre en el continente. Por lo tanto, todo lo que tiene que hacer es fingir ser ese Shinobi particular de Kirigakure, igual que hizo con Raikage, y habrá posibilidad de conocer al Mizukage en persona. Y una vez que conozca a Karatachi Yagura, todo saldrá tal y como planeó. Con esos pensamientos en mente, usando el Sharingan Mangekyo Eterno junto con liberación rápida, Dance se deslizó junto a la patrulla Kirigakure y se coló directamente en Kirigakure. No fue hasta que llegó frente al edificio Mizukage que desactivó su Eternal Mangekyo Sharingan y se reveló ante los guardias del edificio Mizukage. ¿Quién demonios eres? La repentina aparición de Dance sorprendió a los guardias, manteniéndolos vigilantes. Dance se agarró el pecho con una expresión dolorosa y gritó con voz ronca.
soy yo, terminó Riko, por favor informa a Mei-sama de que tengo noticias importantes que informar a Mizukage-sama, date prisa, por favor, dile a Mei-sama que estoy aquí antes de que sea demasiado tarde. En algún lugar de la tierra de la cascada con el sonido del viento rompiéndose, varias figuras llegaron al campo de batalla donde Dance y 6 caminos del dolor lucharon no hace mucho. Oye, si no recuerdo mal, esta zona tenía una montaña, ¿no? Sí, aquí solía existir una montaña, pero ¿qué demonios le ha pasado? ¿Dónde ha ido? ¿Se desmoronó por el terremoto, o es por...? Mira bien, hay varias huellas de batalla, lo que significa que esto es el resultado de una batalla, debe de haber ocurrido una batalla increíble aquí, y tras la batalla, esta montaña acabó destruida. ¿Quién podría ser responsable de una destrucción a tan gran escala? Mirando la escena irreconocible y deteriorada frente a él, los shinobis que llevaban el protector frontal de Iwagakure se miraron incrédulos. En ese momento, el capitán del equipo ordenó: no te quedes aturdido, revisa el campo de batalla inmediatamente y encuentra todo lo que puedas, tengo la corazonada de que está a punto de suceder otra gran novedad en el mundo shinobi, debemos averiguar qué está pasando exactamente y informar a la aldea. Sí, capitán. Todos los shinobi de Iwagakure respondieron con un asentimiento y se dispersaron inmediatamente por todo el campo de batalla, inspeccionándolo cuidadosamente. Escenas similares ocurrieron en otros campos de batalla donde Dance luchaba, ya fuera en la tierra de la hierba, la tierra de la escarcha o la tierra de las aguas termales. Todos esos campos de batalla estaban siendo inspeccionados por shinobi de varias aldeas, recopilando toda la información que podían obtener y transmitiendo a sus aldeas a la mayor velocidad posible. Y las aldeas shinobi no eran las únicas, incluso el mercado negro también se entregaba a esto. En los días siguientes, los líderes de todas las aldeas también fueron informados de los registros de sus diversas batallas. Lo más impactante fue el registro de su batalla contra la organización Akatsuki y la combinación Ab de Kumogakure. Al mismo tiempo, mientras se recopilaba toda la información que habían recopilado, todas las partes propusieron que Shimura Dance se había dirigido hacia el mar Chihiri. Considerando su fuerza, velocidad y la dirección en la que se movía, todas las partes comprendieron la gravedad del problema y enviaron inmediatamente a sus enviados al país del agua. Capítulo 712. La sospechosa Terumimei edificio Mizukage, Kirigakure. Goteo, goteo. Mientras Terumi no Riko seguía a los dos Anbu de Kirigakure, la sangre seguía goteando de su cuerpo. Tras dar unos pasos más, uno de los Anbu de Kirigakure giró la cabeza y, al notar la grave herida en su cuerpo, dijo: creo que lo mejor sería curarte primero, a este ritmo, morirás antes de dar cualquier información a Mizukage-sama. Noriko negó con la cabeza y dijo con expresión débil: este asunto es extremadamente importante, no podemos retrasar, no sé cuánto tiempo permanecerá el alma de Shimura Danzo dormida, ni cuánto tiempo podré mantener el control sobre este cuerpo, así que lo mejor sería poner el tratamiento en pausa, primero tengo que entregar la información. El Anbu dudaba, pero asintió de todos modos, de acuerdo. Poco después, las tres personas llegaron a una sala subterránea sellada en el sótano del edificio Mizukage. Los dos Anbu de Kirigakure instruyeron a Noriko: siéntate aquí, hemos enviado el mensaje a Mei-sama, ella viene de camino, si consigues convencerla, entonces podrías tener la oportunidad de ver a Mizukage-sama. Lo entiendo, pero por favor, date prisa. Noriko asintió y enfatizó la importancia del tiempo. Unos minutos después, a través del cristal unidireccional, Terumimei, Utakata, y los otros líderes senior de Kirigakure observaron a Noriko sentada en silencio en la otra sala. Tras un rato de silencio, preguntó a Mei: Mei-sama, ¿qué opinas? ¿Es realmente Terumi no Riko? Mei negó con la cabeza: no lo sé, y explicó: aunque somos del mismo clan, no puedo asegurarlo, él era mucho mayor que yo, así que apenas tuvimos interacción, y dudo que otros miembros de mi clan lo tengan claro, considerando que era un tipo solitario y se fue de Kirigakure hace unos años. Suspiró y dijo: basándome en los rumores que he oído sobre Shimura Danzo, parece posible, se dice que Shimura Danzo tenía un problema con el ritual, así que otras almas en su cuerpo pueden tomar el control del cuerpo. Mei asintió: lo sé, yo también he oído rumores, y de esta manera, es posible. Hizo una pausa aquí y añadió: sin embargo, siento que algo no va bien, se coló de nuevo en la aldea y dijo que debía reunirse con Mizukage-sama a toda costa, ya que tenía que contarle algo muy importante a Yagura-sama. Dice que es tan secreto que ni siquiera puede informarme, ¿esto es extraño? Preguntó con duda, ¿sospechas que va tras la vida de Mizukage-sama?
Antes de que Mei pudiera responder, uno de los altos funcionarios de Kirigakure resopló fríamente: sus heridas son tan graves, aunque han sido curadas temporalmente por nuestro Shirinin, así que no morirá de inmediato, sigue en un estado extremadamente débil, no creo que tengamos nada de qué preocuparnos, el que debería preocuparse es él, si tiene malas intenciones, morirá de una muerte miserable. Tras un breve silencio, Mei preguntó al Irinin que trataba a Noriko: ¿cuál es tu opinión sobre su herida? ¿Es por una batalla o por una autodidacta y qué tan grave es? El Irinin respondió: todas las heridas parecen ser de la batalla, y la lesión penetrante en su pecho es la más grave, la zona de su pecho está gravemente quemada como si la hubieran electrocutado a alto voltaje. Mei murmuró con expresión pensativa: ¿una lesión penetrante en el pecho con signos de electrocución? Parece que conozco a cierto tipo de Konohagakure que tiene obsesión por penetrar el pecho de los demás con rayos alrededor de sus manos, ¿podría ser obra de ese tipo? Si es él, tendría sentido. Asintió: creo que es posible que la persona que le hirió tan gravemente sea Ataque Kakashi de Konoha. Y añadió: y si Ataque Kakashi pudo herirle, quizá su amenaza no sea tan grande. En ese momento Utakata, que ha permanecido en silencio hasta ahora, señaló: quizá Ataque Kakashi pudo herirle usando el elemento sorpresa con su Jutsu Raijin volador, ¿estamos seguros de que nosotros también podremos hacerlo? Y enfatizó tras una pausa: y no olvides que posee un par de Mangekyo Sharingan, no podemos ignorar eso en absoluto. Al oír el recordatorio de Utakata, todos los altos funcionarios de Kirigakure volvieron a estar alerta: este tipo tiene Mangekyo Sharingan y insiste en reunirse con el Mizukage-sama, ¿podría ser? Noriko puede estar herida, pero mientras posea el Mangekyo Sharingan, hay que tratarlo con cuidado. En ese momento, un Anbu de Kirigakure entró en la habitación, se acercó a Mei y le susurró al oído: Mei-sama, Mizukage-sama ha enviado un mensaje. Mei asintió. Ya veo. Y animó al Anbu a continuar: ¿y cuál es la decisión de Mizukage-sama? El Anbu respondió: Mizukage-sama ha decidido reunirse con él en persona y escuchar lo que tiene que decir. Mei se quedó sorprendida: ¿qué? Y no pudo evitar preguntar al Anbu: ¿por qué quiere Mizukage-sama conocerle? Debería ser consciente del peligro, esto es demasiado arriesgado. El Anbu negó con la cabeza: no lo sé. Y añadió: esta es la orden de Mizukage-sama, parece que tiene algo en mente. Al oír las palabras del Anbu, Mei guardó silencio y, tras respirar hondo, asintió: ya veo. Y preguntó: ¿viene Mizukage-sama aquí? El Anbu negó con la cabeza: no, tenemos que escoltarle hasta Mizukage-sama. Mei dudó, sin embargo, por confianza en Mizukage-sama, asintió: en ese caso, ten cuidado por el camino, y si encuentras algo sospechoso, llévalo a ese lugar en vez de llevarlo con Mizukage-sama. Lo entiendo. El Anbu asintió y salió de la sala. Cuando los Anbu se marcharon, Pai y los demás no pudieron evitar mirar a Mei confundidos y preguntar: ¿estás segura de que esto es lo correcto, Mei-sama, y si pasara algo? Mei suspiró: esta es una orden de Mizukage-sama, no tenemos más remedio que seguirla. Como Terumi Mei, la segunda autoridad más alta de Kirigakure, lo ha dicho, los demás solo podían guardar silencio. Por otro lado, tras obtener la aprobación de Terumi Mei, un equipo de Anbu de Kirigakure lideró a Terumi Noriko fuera de Kirigakure. De camino, Noriko preguntó a uno de los Anbu: ¿a dónde vamos? El capitán del escuadrón dijo fríamente: no preguntes cosas que no deberías, solo síguenos. El rostro de Noriko se volvió frío, activó inmediatamente el Eternal Mangekyo Sharingan, puso al equipo Anbu en un genjutsu antes de que pudieran resistirse y preguntó: respóndeme, ¿a dónde vamos? El capitán respondió con expresión apagada: a la isla Totó. Noriko frunció el ceño: ¿Isla Totó? ¿No es esa la base militar de Kirigakure? Y preguntó: ¿por qué vamos a la isla Totó? El Anbu respondió: porque Mizukage-sama está en la isla Totó. Ya veo. Murmuró Noriko mientras dejaba de hacer más preguntas e instruía al equipo Anbu para que continuaran su ruta, por supuesto, no los liberó del genjutsu. Tras unas horas de carrera continua, el grupo finalmente llegó a la isla Totó. Incluso desde lejos, Noriko pudo percibir a cientos de shinobi de Kirigakure custodiando la isla Totó. A pesar de la presencia de cientos de shinobi de Kirigakure en la isla Totó, Noriko no estaba en pánico, sino feliz, porque sentía que cuanto más cauteloso fuera Mizukage, mayores serán las posibilidades de éxito. Al llegar sin interrupciones a la montaña trasera de la isla Totó, el líder de seguridad señaló el oscuro pasaje que se adentraba profundamente en el suelo y dijo: encontraréis a Mizukage-sama esperándoos en la sala al final de este pasadizo. Noriko asintió: vale. Y rápidamente entró en el oscuro pasadizo.
Noriko no le importaba si esto era una trampa, había obtenido toda la información necesaria del capitán del equipo Ambu y sabía que el jefe de seguridad decía la verdad. De hecho, aunque fuera una trampa, a Noriko no le importaría en absoluto, más bien estaría feliz y emocionado porque entonces disfrutaría masacrando a todos los shinobi de Kirigakure en esta isla. Resistiendo su intención de matar, Noriko se rió mientras se adentraba más en el oscuro pasadizo. Pronto vio una habitación y una figura joven haciendo papeleo dentro de la habitación. Noriko reconoció inmediatamente a la joven figura, y al mirar a la joven concentrada en los papeles, Noriko sonrió con picardía. Karatachi Yagura, con esto, mi plan para tomar Kirigakure estará completo. Al mismo tiempo, de vuelta en Kirigakure. De repente, una gaviota gris atravesó la niebla y voló hacia Kirigakure, aterrizó en el poste de pájaros y levantó la pata hacia adelante. El shinobi de Kirigakure encargado de recopilar la información sacó rápidamente el pequeño trozo de pergamino de la funda del pergamino atado a los pies de la gaviota y corrió hacia el edificio Mizukage. Capítulo 713 Trampa o atrapado. Edificio Mizukage, Kirigakure. El shinobi entregaba el pergamino al edificio Mizukage, llegó rápidamente a la oficina de Mizukage a la máxima velocidad y presentó la información enviada con urgencia por los shinobi de Kirigakure que acechaban en el continente principal. Mei abrió el pergamino y lo encontró vacío, pero su expresión no cambió. Rápidamente sacó algún tipo de líquido de uno de los cajones de su escritorio y lo pasó por ambos lados del pergamino. Después de eso, mientras colocaba el pergamino sobre la llama de la vela, apareció texto en el pergamino. Ella lo miró brevemente y, en cuanto lo hizo, su expresión se volvió horrorizada, y rápidamente ordenó a que estaba hojeando unos pergaminos no muy lejos. Rápido, reúne a todos nuestros mejores hombres, tenemos que correr inmediatamente a las Islas Toto. Se sorprendió por la repentina instrucción de Mei y preguntó con expresión dudosa. ¿Qué ha pasado? Mientras Mei corría hacia la puerta de su despacho, dejó el pergamino sobre la mesa de Ae e indicó. Compruébalo tú misma. Acogió el pergamino con expresión de duda y, al leer la información en el pergamino, su reacción no fue diferente a la de Mei. No puedes estar hablando en serio, si todo esto es cierto entonces. Mei habló frustrada. Casi derrotar a los 6 caminos del dolor, masacrar a cientos de shinobi de Kusagakure y derrotar a la combinación Ab de Kumogakure con facilidad. Se ha convertido en un monstruo total. Nuestra fuente dice que, además de los 5 Kekko y Genkai que absorbió mediante el ritual, posee tanto el Sharingan Manjeki de los Uchiha como la liberación de madera del Shodaime Okage. Me temo que su intención de querer urgentemente ver a Yagura-sama y contarle algo extremadamente importante fue solo una actuación. Sus intenciones son completamente distintas. Asintió, Noriko, no, es mejor llamarle Shimura Dance a estas alturas, no se le puede permitir tener éxito, porque sería un desastre para Kirigakure. Tras reunir a sus hombres con prisa, Meiya los llevaron a la isla Toto, que está a solo unas horas. Su única esperanza es llegar a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Sala subterránea, Isla Toto. La oscuridad de la cueva subterránea no impedía la visión de Dance, que miró a Yagura sentado en silencio en una silla mientras leía algunos documentos, tras confirmar que la otra persona era efectivamente Yondaime Mizukage por el chakra del Zambi dentro de él. Mientras Dance observaba a Yondaime Raikage, Yagura levantó de repente la cabeza y dijo, mirando en dirección a la entrada. Si has terminado de confirmar que soy realmente yo, entra ya, vale. Dijo Dance al entrar en la habitación. Observando a Dance entrar, Yagura murmuró. Parece que ahora mismo eres Shimura Dance, ¿no terminó Rico? Dance sonrió con picardía y dijo con desdén. No sé si reírme de tu necedad o felicitarte por tu valentía, deberías saber que tengo el Manjeki Sharingan, y aún así te arriesgaste a encontrarte conmigo a solas, no es de extrañar que te hayas convertido en la marioneta de la organización Akatsuki. Cuando llegó a Kirigakure, Dance esperaba que tener la oportunidad de conocer a Yagura a solas fuera muy difícil, y que habría muchos giros y vueltas. Después de todo, aunque Terumino Riko fue en algún momento shinobi de Kirigakure, ha sido absorbido por Shimura Dance, y aunque haya rumores de que tiene problemas en el alma, son solo rumores y, a menos que los altos funcionarios de Kirigakure confirmen la verdad, no le permitirán reunirse con el Mizukage. Sin embargo, no hubo dificultad y pudo encontrarse con el Mizukage con bastante facilidad. Todo este proceso fue tan fácil que por un momento Dance incluso dudó si todo esto era real o su alucinación, incluso activó su jutsu para verificar y no encontró señales de engaño. Por otro lado, Yagura no respondió a las burlas de Dance, sino que, mientras los ojos de Dance se volvían escarlata con un patrón complejo, preguntó con duda. ¿Así que estos son el Eternal Manjeki Sharingan?
Sharingan eterno de Mangekyou. Murmuró Dance sorprendido. Dance sabía con certeza que su Mangekyou Sharingan no era un Mangekyou Sharingan común, sin embargo, no sabía que se llamaba Eternal Mangekyou Sharingan. Resulta que estos jutsu se llaman Eternal Mangekyou Sharingan, pero ¿cómo lo sabes? ¿Y qué más sabes de esos ojos? Respóndeme. Antes de que Yagura pudiera responder, una voz surgió de la oscuridad en lo más profundo de la sala. Sí, estos son el Eternal Mangekyou Sharingan. Resulta que Yagura no preguntó así que estos son el Mangekyou Sharingan eterno. A Dance, sino a esta persona que acaba de revelar su existencia. Al ver que la persona salía, Yagura se levantó y, haciendo una reverencia respetuosa, preguntó: ¿necesitas mi ayuda? Al acercarse, su aspecto se hizo evidente. Llevaba una capa negra con hilos dorados, la capa tenía kanji de fuego en la parte del pecho y el símbolo kanji de todas las naturalezas de chakra en la espalda. La persona también llevaba una máscara con patrón de fuego. Al mirar a la persona que salió, Dan se sorprendió. Omusubi. ¿Qué demonios haces aquí? Así es, no fue otra que Omusubi quien salió de las sombras, ignoró la pregunta de Dan y le indicó suavemente a Yagura. No, esta batalla no es para ti. Yagura asintió, lo entiendo. Luego recogió rápidamente los papeles apilados sobre la mesa y desapareció con un parpadeo corporal. Al ver que Omusubi le ignoraba, Dance gritó: no me ignores. Respóndeme, ¿qué demonios haces aquí? Omusubi sonrió con suficiencia y preguntó: ¿por qué te sorprende tanto? ¿No llevabas tanto tiempo intentando verme? Deberías estar contento. Por fin estoy delante de ti. Aunque nunca pensé que esta sería la situación en la que nos encontraríamos, ¿quién hubiera pensado que tú, que intentabas atraerme a tu trampa, irías sin saberlo directamente a Kirigakure? Omusubi no mintió, realmente no esperaba que Yagura le enviara de repente el mensaje de que Dance venía a Kirigakure y quería verle. Pero desde que esto ocurrió, Omusubi naturalmente no dejó escapar esta oportunidad enviada por el cielo, así que le indicó a Yagura que atrajera a Dance a una isla aislada para que pudiera recuperar con seguridad a la pareja de Eternal Mangekyou Sharingan tras matarlo. Al oír la respuesta de Omusubi, y basándose en la actitud respetuosa de Yagura hacia ella, finalmente se dio cuenta. Resulta que Amatsukami controla a Kirigakure desde las sombras, y el Mizukage se ha convertido de nuevo en un títere. Sin embargo, algo seguía inquietando a Dance. ¿Cómo controlasteis a Karatachi Yagura? Vi con estos ojos que no está siendo controlado por Genjutsu, no hay chakra ajeno en su cuerpo aparte del de Sanbi, ¿y cómo lo habéis hecho vosotros? Obviamente, Dance ni siquiera consideró la posibilidad de que Yagura pudiera haberse vuelto leal voluntariamente a Matsukami. En su opinión, tal posibilidad es imposible. Omusubi se encogió de hombros: tenemos nuestra manera de hacer las cosas, y como pronto vas a estar muerto, no hay razón para que sepas esto. Dance se rió: ¿crees que solo tú eres capaz de matarme? Omusubi suspiró: supongo que sería demasiado matarte solo, y añadió con una sonrisa burlona: ¿pero quién ha dicho que estoy solo? Mientras sus palabras caían, dos pasos simultáneos resonaron en la cueva. Uno desde la entrada y el otro desde la oscuridad. A medida que las dos personas se acercaban, su aspecto se hizo evidente, ambos llevaban el mismo traje de Omubi. Mirando a las tres personas, Dan se quedó atónito. Tres Omusubi. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que seáis tres? Al igual que en todo el mundo shinobi, Dan siempre pensó que solo había dos Omusubi, una Omusubi femenina con Susanoo dorado, y la otra Omusubi masculina con un Susanoo rojo sangre. ¿Quién habría pensado que habría un tercero? Y según la convención general de Amatsukami, quienes puedan convertirse en Omusubi al menos tendrán un par de Mangekyou Sharingan. En otras palabras, hay un total de 3 Uchihas con Mangekyou Sharingan en Amatsukami. Si esto no hace que Dance se sienta increíble, ¿qué más lo hará? Por un breve momento, Dance incluso pensó en la posibilidad de que todo el clan Uchiha se hubiera sometido a Amatsukami, y que estén enviando activamente sus despertadores Mangekyou Sharingan a los Amatsukami. Mientras pensaba más, el shock de Dance se transformó en éxtasis, se cubrió las manos y se rió: jajajaja, así que eso es todo, ahora todo tiene sentido, esto sí que es fácil. El clan Uchiha parece haber traicionado activamente a Konoha y se ha aliado con una organización enemiga, deben ser purgados por el bien de Konoha y del mundo shinobi que uniré muy pronto. Al declarar esto, retiró la mano de sus ojos. Al mismo tiempo, un extraño brillo brilló en ellos cuando Susanoo apareció alrededor de su cuerpo.
Al ver el movimiento de Dance, Omusubi no perdió tiempo y también activó rápidamente su Eternal Mangeki Sharingan mientras el Golden Susanoo empezaba a aparecer alrededor de su cuerpo. Mientras Dance y la Omusubi hembra manifestaban su Susanoo, los otros dos Omusubi también activaban su Mangeki Sharingan y manifestaban su Susanoo. Al ver a Susanoo aparecer en la cueva uno tras otro, Dance se rió a carcajadas. Veamos de quién es el Susanoo más fuerte. Inmediatamente un chakra feroz brotó de su cuerpo seguido de un rugido bestial de su Susanoo que pareció sacudir el alma de todos. Capítulo 714. La batalla de los cuatro Susanoo. Boom. 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 Cuando aparecieron los cuatro majestuosos Susanoo, la sala subterránea en la que estaban tembló y empezó a derrumbarse de inmediato. Sin verse afectados por los escombros que caían, el techo derrumbándose y el humo que se desbordaba, los tres Omusubi rodearon el Susanoo de Danzo en formación triangular y comenzaron a atacarlo. El estatus de los cuatro Susanoo es diferente. La Susanoo dorada de la Omusubi femenina está envuelta en llamas doradas y empuña 4 espadas de chakra, y la segunda Susanoo es de color verde oscuro con una llama rojizo anaranjada que arde en el pecho, también tiene 2 espadas en forma de taladro esperando atravesar cualquier cosa. La tercera Susanoo es de color rojo claro, aunque su tamaño no es tan grande como el de las dos anteriores, no debe tomarse a la ligera, ya que empuña un escudo naranja, espejo yata, y una espada calabaza, espada Totsuka, 2 armas legendarias. En conjunto, los tres Susanoo lucían majestuosos, como si fueran el dios de la guerra. Y por último, el Susanoo en el centro, rojo sangre con textura embarrada, cuernos tipo Oni con proyecciones afiladas en el cuerpo y rostro bestial, más que un dios de la guerra, parecía más un demonio de la guerra. ¡Bum! Relámpagos retumbaban en el cielo y densas nubes oscuras cubrían la isla Totó en oscuridad mientras los vientos aullaban con vientos. Este es el mundo shinobi, un momento el cielo está despejado, y al siguiente está cubierto de densas nubes. Tales cambios suelen ser visibles cuando personas poderosas se enfrentan en batallas, y la presencia de 4 Susanoo es una de esas situaciones cuando presenciar tales cambios no es tan extraño. Después de todo, aunque no sea invencible, el Susanoo también representa el máximo nivel de poder de combate y la aparición de 4 Susanoo al mismo tiempo en la misma isla no es ninguna broma. Esto significa claramente que algo increíble está a punto de suceder. Es una pena que, aparte de las 4 personas que están en el campo de batalla, no haya nadie más presente para presenciar una escena tan increíble, ya que todos los shinobi de Kirigakure han sido evacuados por Yagura y ya están lejos de la isla Totó. Al mismo tiempo, Yagura cubre la isla Totó con un velo de agua para evitar que las réplicas o fluctuaciones de chakra se propaguen fuera de la isla Totó y que nadie pueda adivinar qué está pasando en la isla Totó en este momento. Isla Totó. Danzo miró asesinamente a los 3 Susanoo que le rodeaban desde 3 lados, no solo no mostraba signos de miedo, sino que se reía a carcajadas. Maldito Uchiha, vosotros pensáis que sois vosotros los que me estáis eliminando, pero en realidad, soy yo quien os está eliminando a vosotros, no importa si sois 1, 2 o 3, ni siquiera importa si hay más de vosotros, os eliminaré uno a uno hasta que no quede rastro de Omusubi ni de Uchiha en la superficie de este mundo shinobi. Habiendo derrotado a los 6 caminos del dolor, a cientos de shinobi de Kusagakure, a la combinación de Kumogakure y a Orochimaru sin mucha dificultad, la confianza de Danzo está en su punto máximo, cree que aparte de Nagato y Yama, nadie puede vencerle, no importa cuántos sean, así que obviamente ni siquiera se toma en serio a los 3 Omusubi que tiene delante. A sus ojos, él es el futuro dios del mundo shinobi, quien lo unirá y gobernará. Al mirar a Danzo, incluso Tsukii no pudo evitar preguntarse. ¿Cómo es que su chakra se volvió tan aterrador? Podía ignorar la locura y la intención asesina de Danzo, pero no podía ignorar el chakra aterrador que él emitía. Ya fuera su destreza visual o niveles de chakra, han crecido demasiado desde la última vez que luchó contra él en el volcán de la Tierra del Fuego. Por supuesto, Tsukii tampoco conoce todos los logros de Danzo, pero aunque sea así, su vigilancia hacia él aumentó. Tsukii no es el único, incluso Shizuya y Itachi son iguales, aunque nunca han luchado contra Danzo antes, ni son del todo conscientes de todas sus hazañas en la Tierra del Fuego, han podido juzgar que no pueden tomarse a Danzo a la ligera. Aunque Shizuya estuviera usando Senjutsu, y aunque Itachi tuviera tanto el espejo Yata como la espada Totsuka, ninguno de los dos se atrevía a volverse arrogante y solo aumentaban su vigilancia. A medida que la situación se volvía cada vez más tensa, las nubes oscuras en el cielo precipitaban y gotas de agua comenzaban a caer sobre el campo de batalla. Pitar. Patar. La lluvia fue la señal, y en cuanto el agua tocó el suelo, los 4 se movieron.
El Susanoo de Danzo tenía ventaja tanto en velocidad como en fuerza, y golpeó el suelo con el puño. ¡Bum! Cuando el puño de Danzo tocó, toda la isla Totó tembló. Incontables pedazos de roca volaron por encima y bloquearon momentáneamente la visión de los tres Susanoo. Aprovechando esta breve ventana de tiempo, levantó una pesada roca de varios metros y la lanzó sobre el Susanoo de Musubi, Itachi. Aunque Itachi pudo protegerse de la roca con la ayuda de Yata Mirror, el impulso de la roca seguía existiendo. Como resultado, su Susanoo salió volando mientras araba un barranco de varios metros en el suelo. Aunque el ataque no hizo lo que pretendía, Danzo se conformó con la misma ventana que apareció en la formación defensiva, aprovechó ese hueco y saltó hacia el verde Susanoo. Mientras estaba en el aire, Danzo miró la figura de Omusubi de pie dentro del Susanoo y gritó en voz alta. Uchiha Shisui, no me equivoqué cuando pensé que habías traicionado al pueblo, aunque podrías haber engañado a todos con tu genjutsu, no pudiste engañarme a mí. Por desgracia, Hiruzen no hizo caso a mi consejo y me impidió quitarte el Mangekyo Sharingan, si no, ya me habría encargado de uno de los traidores Uchiha. La aparición del Susanoo de Shisui no es ningún secreto en Konoha, así que en el momento en que el Susanoo verde apareció antes, Danzo pudo adivinar que el Omusubi que usa este Susanoo no es otro que Uchiha Shisui. Aunque Danzo adivinara su identidad, Shisui permaneció en silencio. En vez de decirle tonterías, levantó su espada taladro y se lanzó hacia el Danzo que se acercaba. Danzo pareció anticipar este ataque y agitó las tres garras de su Susanoo parecidas a las de un glotón para enfrentarse a la espada taladro entrante. ¡Bum! Otro impacto violento sacudió toda la isla, rompiendo cráteres de varios metros de profundidad que continuaron extendiéndose por toda la isla. Aunque el poder defensivo y de ataque del Susanoo de Shisui ha aumentado significativamente gracias al chakra Senjutsu, sin embargo, frente al poderoso poder del Susanoo de Danzo, que era una ventaja sobre el Susanoo de Shisui, perdió, fue arrastrado y arrasó el suelo al derrumbarse en el suelo. Shisui, que estaba dentro del Susanoo, naturalmente no está en muy buen estado y tosió sangre. Shisui esperaba que el poder del Susanoo de Danzo fuera monstruoso, sin embargo, cuando sintió personalmente su poder, se quedó sorprendido y solo tuvo un pensamiento en mente. Maldita sea, es demasiado fuerte. Capítulo 715 Sansu no Kawa. El Susanoo de Danzo es un Susanoo de cuerpo completo con alas y todo. Además, la destreza visual del Susanoo de Danzo también es muy alta comparada con la de Shisui, así que ya sea fuerza o velocidad, todo es superior a otros Susanoo. Aunque Shisui tiene células Hashirama implantadas en su cuerpo y está usando chakras en Jutsu en Susanoo, al final del día, su dojutsu es simplemente un Mangeki Sharingan, no es un Mangeki Sharingan eterno como el de Danzo, así que por mucho poder visual que explote, la fuerza de su Susanoo no alcanzará el mismo nivel que la de Danzo. Por lo tanto, al luchar contra Danzo, Shisui tiene una ventaja evidente, y lo mismo ocurre con Itachi, cuyo caso es solo peor. Itachi puede tener Yata Mirror y Totsuka Sword, sin embargo, no tiene células Hashirama implantadas en su cuerpo en este momento y no entiende el Senjutsu, así que no solo su poder visual es limitado, sino que incluso la forma más alta de Susanoo que puede usar está limitada a Susanoo blindado a medio cuerpo. Al mismo tiempo, como Omusubi necesita el Eternal Mangeki Sharingan de Danzo, Itachi tampoco puede usar su espada Totsuka para sellar a Danzo y enfrentarse a él de inmediato. ¡Boom! Mientras Danzo presionaba más y más a Itachi, su figura rebotaba continuamente y apenas estaba contenida con la ayuda del espejo Yata. Hablando sinceramente, Danzo se sorprendió bastante por el poder defensivo de Yata Mirror. Tenía cierto conocimiento de la espada Totsuka por la información que sus hombres recopilaron durante el plan de colapso de Konoha de Akatsuki, sin embargo, cuando se trataba de Yata Mirror, no sabían nada, así que realmente le sorprendió que, a pesar de tener solo un Susanoo medio armado con armadura corporal, el Omusubi masculino pudiera aguantar tanto tiempo y aún no se hubiera desplomado. En ese momento, con un silbido agudo, el Susanoo de Tuki corrió hacia Danzo y cortó ferozmente el Susanoo de Danzo con 4 espadas de chakra dorado que ardían con las llamas doradas de Oshimimi, vete al infierno. Con la visión de su Sharingan Mangeki eterno, Danzo pudo percibir el ataque entrante y rápidamente alzó las garras de su Susanoo para protegerse de las espadas del Tsuki. ¡Boom! ¡Maldita sea! Tsuki maldijo en voz baja, el hecho de que, a pesar de enfrentarse a un ataque sorpresa, Danzo pudiera reaccionar a tiempo y defenderse de sus tajos demostraba que realmente se había adaptado al uso de Susanoo, y eso la ponía nerviosa. Nerviosa y desesperada, Omusubi gritó a. Y añadió fuerza de poder a los brazos de su Susanoo. Crack, rompe.
Su esfuerzo resultó útil, ya que las llamas doradas de Oshimimi ardían con más fuerza y atravesaban las garras del Susanoo de Dance mientras la espada le cortaba el pecho. ¡Bum! Otro estruendoso impacto resonó en la isla. ¡Bastardo! Dance maldijo con ira, su expresión se volvió implacable mientras agarraba dos brazos del Susanoo de Tsukii, y como una bestia violenta, mordía la zona del cuello de su Susanoo con los colmillos afilados de su Susanoo. En opinión de Dance, quizás solo Musubi tenía aquí alguna oportunidad de luchar en igualdad de condiciones con él porque ella también, por alguna razón, poseía el eterno Manjeki Sharingan igual que él. Inicialmente, planeaba acabar con Shizuya y el Omusubi macho en disparos rápidos, sin embargo, no parece tan fácil considerando que el Omusubi macho posee un escudo extraño en su Susanoo que interrumpe su ritmo y no tuvo más remedio que centrar su atención en la Omusubi femenina. Dos Susanoo de cuerpo completo, uno dorado llameante y el otro rojo sangre, se pelearon, sacudiendo toda la isla Totoi haciendo que las grietas se extendieran profundamente en el suelo. Las vibraciones viajaron hasta los océanos y provocaron que enormes olas se elevaran y trajeran el tsunami a la isla Totó, destruyendo aún más la isla. Mientras Tsukii y Dance luchaban, Itachi y Shisui aprovecharon para respirar hondo y luego se reincorporaron a la batalla. Pero a diferencia de la última vez, esta vez actuaron como apoyo para Tsukii mientras lideraba la ofensiva. Con Tsukii al frente, Itachi y Shisui también tuvieron la oportunidad de jugar y los tres pronto formaron una cooperación tácita. Un solo Susanoo puede causar tanto daño al entorno, imagina el daño que debe haber sufrido la isla Totó hasta ahora, considerando que 4 Susanoo están luchando continuamente, sean edificios, árboles, montañas o barrancos, todos han sido arrasados y solo queda una tierra árida a estas alturas, incluso la isla estaba llegando lentamente al estado de colapso con cada segundo que pasaba. A medida que avanzaba la batalla, los 4 Susanoo empezaron a perder su poder y regresaron a estados anteriores, apagados y dañados. El Susanoo más dañado era sin duda el de Dance, había perdido todas las extremidades y estaba a punto de romperse por completo. Incluso en tal adversidad, contrariamente al pánico, Dance mostró una expresión de locura y gritó: ¿crees que esto es el final? Voy a mostraros todo el verdadero poder del Manjeki Sharingan. Con su rugido, un extraño brillo apareció en el ojo derecho de Dance al girar y liberar un extraño chakra, Sansu no Kawa. Dance finalmente usó uno de sus jutsu específicos del Manjeki Sharingan, Sansu no Kawa. Al instante, un líquido rojo sangriento empezó a emerger del entorno, el líquido sangriento tomó la forma de un río sangriento y se lanzó hacia los 3 Omusubi. Tsukii, que estaba al frente, se dio cuenta de inmediato de que no podían enfrentarse a este ataque de frente, e intentó rápidamente retirarse del camino del río. Sin embargo, aunque se apartara, todo el brazo izquierdo de su Susanoo seguía siendo tocado por Sansu no Kawa. En cuanto ocurrió eso, todo el brazo se descompuso rápidamente y desapareció. ¿Qué demonios? Tsukii advirtió apresuradamente a Shizuya y Itachi, los dos, tened cuidado, si este maldito río nos toca, nos podriremos. Tanto Shisui como Itachi son personas de mente aguda, aunque Tsukii no les advirtiera, pudieron percibir el peligro en el momento en que presenciaron la descomposición del brazo de su Susanoo, aunque sorprendidos por tal poder, no perdieron tiempo y retrocedieron rápidamente. Al ver a los tres retirarse en pánico y miedo, Dance se rió a carcajadas, jajaja. Controló el maldito río para rodearse y gritó, ¿lo ves? Mi dojutsu Sansu no Kawa es capaz de descomponer cualquier cosa que toque, esto no es solo un nombre, es el verdadero cruce del río desde el Yomi. Nadie puede escapar de él. Entre risas desbocadas, Dance controlaba el río para lanzar una ofensiva ininterrumpida. Mientras el agua rojo sangre se acercaba, una expresión solemne apareció en los rostros de 3 Omusubi. Tras respirar hondo, Tsukii miró a Shizuya y Itachi y comenzó a hacer sellos con las manos y a lanzar llamas doradas hacia el río sangriento que se acercaba. La llama dorada detuvo momentáneamente el río mientras las llamas doradas intentaban quemar el chakra del río sangriento y el río sangriento intentaba decaer el chakra de las llamas doradas. Dance se sorprendió de que la Omusubi hembra pudiera luchar contra Sansu no Kawa y aumentar aún más la capacidad visual. Inmediatamente, el maldito río empezó a sobrepasar las llamas doradas. Itachi notó que Tsukii estaba perdiendo ventaja, así que tras respirar hondo, rápidamente reunió chakra en su Manjeki Sharingan derecho y estalló. Amaterasu. Al mismo tiempo, Shisui tejía sellos con las manos y lanzaba llamas, arte sabio. Estilo fuego. Jutsu de llama de dragón. El chakra Zenin que transportaba fuego ardía blanco mientras se precipitaba hacia el río sangriento.
Las llamas blancas y negras se combinaron con las llamas doradas y lucharon juntas contra el río rojo sangre de la muerte. Capítulo 716 Takemi Nakata. Boom. Cuando los fuegos de la vida, las llamas doradas de Oshimimi, las llamas negras eternas de Amaterasu y las llamas blancas del Senjutsu, chocaron contra el río rojo de la muerte, una explosión resonó y grietas marcaron el suelo bajo la inmensa presión. Al mismo tiempo, el entorno sucumbió rápidamente a una densa niebla. Tomando un respiro momentáneo, Dance respiró hondo y desató otra andanada de ataques, empleando todos sus Keko y Genkai. Los tres Omusubi, imperturbables, contrarrestaron hábilmente cada uno de los asaltos de Dance. La intensa confrontación en la isla persistió, con la isla al borde del colapso tras cada colisión. Sin embargo, ni Tsuki ni Dance mostraron señales de retirarse. En su determinación, solo uno saldría vivo de esta batalla y el otro encontraría su fin. Incluso si la isla se derrumbaba, estaban decididos a no ceder. Crack crack. Crack crack. Wash. Con un silbido agudo, Omusubi cargó hacia Dance, blandiendo una espada envuelta en llamas doradas en ambas manos. Ella le lanzó un tajo rápido tipo dos espadas. Con un silbido agudo, Omusubi cargó hacia Dance, blandiendo una espada cubierta de llamas doradas en ambas manos. Ella le atacó usando el estilo de las dos espadas. Tu Eternal Mangekyou Sharingan va a ser mío. Gritó Dance con una expresión feroz. A pesar de ser consciente de la amenaza que representaban las llamas doradas, su intenso deseo de obtener el Eternal Mangekyou Sharingan de Omusubi le obligó a enfrentarse a su ataque de frente. Desde luego, Dance no descuidó su defensa. Utilizó el Keko y Genkai de liberación de cristal para envolver su cuerpo en una armadura de cristal muy fina pero resistente, defendiéndose del asalto de Omusubi. Sabía que, incluso con esta defensa, no saldría ileso ante su deseo abrumador, pero siguió adelante. Clan. Un agudo sonido resonó en el entorno mientras Dance usaba sus antebrazos para defenderse de las espadas de Omusubi. Sin embargo, ese no fue el final del ataque de Omusubi. Aunque Dance había logrado defenderse de sus espadas usando armadura de cristal, las llamas doradas de Oshimimi esperaban su turno. Mientras las llamas doradas empezaban a envolver su cuerpo, la armadura de cristal de Dance empezó a derretirse y adherirse a su piel. Dance agonizaba de dolor, apretando los dientes, pero miraba fríamente a Omusubi. Una expresión despiadada apareció en sus ojos. En lugar de distanciarse de Omusubi e intentar apagar las llamas, dio un paso adelante y empezó a absorber las llamas en su cuerpo usando liberación oscura. Con determinación, declaró: nadie puede detenerme ahora. TSH, está usando liberación oscura no solo para absorber las llamas doradas de Oshimimi, sino también para drenar mi chakra. Omusubi chasqueó la lengua molesta al notar que sus reservas de chakra se agotaban rápidamente, mientras que las reservas de chakra de Dance crecían exponencialmente. Mientras intentaba poner distancia entre ella y Dance, de repente, su máscara de Omusubi, ya bastante dañada, cayó, revelando el rostro oculto debajo a Dance. Al mirar el rostro familiar pero desconocido ante él, Dance se sorprendió y exclamó: «¿Así que eres tú? No estaba del todo equivocado cuando sospeché la verdad de tu muerte». Añadió: «Eres más joven de lo que esperaba». De hecho, Dance llevaba tiempo intuyendo que la Omusubi hembra era bastante joven. Basándose en la profundidad de conocimiento que mostraba, Dance supuso que tendría entre 30 y tantos años o quizás 40 y tantos. Sin embargo, ahora que la veía, se sorprendió al descubrir que era una niña de finales de la adolescencia. Observando la reacción de Dance, Omusubi preguntó entre risas: «¿De verdad crees?» Y añadió: «¿Te sorprende?» Dance negó con la cabeza. «Bueno, no del todo, pero para una chica tan joven, desde luego posees una fuerza inusual, Uchiha Tsuki». Tsuki sonrió con suficiencia. «¿Eso es lo que piensas?» Llevó las mismas llamas doradas a la palma de su mano y continuó: «Bueno, supongo que ya no importa lo que pienses de mí en esta etapa. Te voy a matar de todas formas». A pesar del creciente número de quemaduras en su cuerpo, Dance resistió el dolor y aceleró la velocidad de absorción de las llamas doradas. En pocos segundos, todas las llamas desaparecieron del campo de batalla. Después de eso, Dance dio otro paso adelante y declaró: «Tengo el mismo pensamiento. Aunque me sorprenda, es irrelevante en esta etapa porque vas a morir pronto y tu destreza visual será mía». Al momento siguiente, una explosión de chakra se acumuló en el ojo izquierdo de Dance. Takemi Nakata. En cuanto se usó el dojutsu, Tsuki sintió de repente una sensación de pérdida. La destreza visual de mis ojos. Su visión empezó a nublarse y no podía ver nada.
De hecho, Tsukii incluso sintió como la destreza visual de su Eternal Mangekyo Sharingan desaparecía rápidamente, lo que la hizo entrar en pánico. Por otro lado, Dance se rió a carcajadas. Ja, ¿qué pasa, chica Uchiha? ¿Qué ha pasado? ¿Empezaste a perder de repente la capacidad visual? Jeje, este es el resultado de mi dojutsu único, Takemi Nakata. Con esto, puedo absorber lo que quiera de mis enemigos. Y ahora que estoy absorbiendo tu destreza visual, será mía. Maldita sea. No esperaba que Dance aún tuviera unas bajo la manga. Pensar que uno de los dos dojutsu que Dance despertó en su Mangekyo Sharingan le permite absorber chakra y destreza visual de otros, esto simplemente supera las expectativas de Tsukii. La única ventaja en este momento es que cuando Dance usó Takemi Nakata, Sansu no Kawa desapareció, lo que significa que no parece capaz de usar ambos dojutsu al mismo tiempo. Cuando el río rojo de la muerte desapareció, tanto Shisui como Itachi, que aún luchaban contra él, fueron liberados de inmediato. Corrieron hacia Dance, intentando salvar a Tsukii de su agarre. Tsukii-san. Tsukii. Al ver a Shisui y a los otros Amusubi acercarse, Dance esbozó una sonrisa. Nadie puede impedir que me convierta en el dios de este mundo shinobi. Soltó una carcajada descontrolada mientras incontables árboles brotaban del suelo, enredando a Shizuya y Itachi, y restringiendo sus movimientos. Maldita sea, no solo Susanoo, sino incluso liberación de madera es tan fuerte. Shisui se quedó sorprendido. Habiendo implantado células de Hashirama en su cuerpo, entendía en cierta medida la liberación de madera. Por eso podía decir fácilmente que la escala de liberación de madera que mostraba Dance superaba su imaginación. Itachi, por su parte, no tenía mucho tiempo para reflexionar sobre estos temas. Rápidamente usó Amaterasu para quemar los árboles. Simultáneamente, buscó crear una oportunidad para sellar a Dance dentro de la espada Totsuka con el fin de salvar a Tsukii. Itachi era consciente de que la intención de Tsukii era matar a Dance en lugar de sellarlo, pero en este momento crítico no podía permitirse considerar todos los matices. Al ver la vida de Tsukii en peligro y a Shisui ocupado lidiando con los árboles y raíces atacantes, Itachi tuvo que actuar para salvarle la vida, aunque eso significara ir en contra de su orden de no sellar a Dance. Dance pareció haber percibido la intención del Omusubi masculino, ya que levantó la mano libre en su dirección y la agitó. Inmediatamente, incontables enredaderas de madera aparecieron del suelo y corrieron hacia él. Esta vez, el número era 100 veces mayor que lo que Itachi estaba enfrentando, abrumándolo al instante. Mientras Shizuya y Itachi eran contenidos por las incontables enredaderas de árboles, Omusubi no salió mejor. Dance la sujetó por el cuello y siguió absorbiendo su destreza visual y chakra. Gritó: «Es mío, es todo mío, seré el verdadero dios del mundo shinobi». A pesar de estar estrangulada por el cuello y de tener su chakra, así como su destreza visual, constantemente drenados, Tsukii no estaba en pánico. En cambio, mostró una sonrisa fascinante y dijo: «Así que parece que mi suposición es correcta, realmente no puedes usar nada excepto liberación de madera mientras estás en este estado, ¿eh?». Las palabras de Tsukii dejaron atónito a Dance. Capítulo 717 ¿Cómo pudiste ser tú? Así que parece que mi suposición es correcta, realmente no puedes usar nada excepto liberación de madera en este estado, ¿eh? Al oír las palabras de Tsukii, una pizca de duda apareció en el rostro quemado de Dance. Lleva unos meses en un estado de alta tensión, así que su intuición se ha agudizado con el tiempo. Esta intuición agudizada le ha permitido escapar de crisis de vida o muerte en varias ocasiones. Al escuchar las palabras de Tsukii hace un momento, Dance de repente se sintió muy inquieto. Una sensación de pánico, por una razón completamente desconocida, le invadió el corazón. Ante la advertencia intuitiva, Dance decidió no ignorarla y examinó cuidadosamente el campo de batalla. Intentó encontrar cualquier pieza del rompecabezas que pudiera haberse perdido o ignorado. Sin embargo, surgió el problema. Cuanto más buscaba, más dudaba porque no encontraba nada que representara una amenaza para él. De hecho, además de él y Tsukii, solo Shizuya y el Omusubi masculino estaban presentes en el campo de batalla. Tanto Shisui como el Omusubi masculino parecían estar quedándose sin chakra y estaban ocupados intentando protegerse de cientos de enredaderas que los atacaban constantemente. Por lo tanto, era evidente que no estaban en condiciones de hacerle daño de ninguna manera. Y Tsukii, que podría haber representado una amenaza para él, está ahora mismo estrangulada por él mientras todo su chakra y destreza visual están siendo absorbidos. No tiene poder para resistirse ni para romper su agarre, y mucho menos para amenazarle. Dance se pregunta:
Entonces, ¿de dónde viene esta sensación de inquietud? Todo en el campo de batalla está bajo su control, y no hay posibilidad de que nadie presente en la isla pueda amenazarle. Así que Dance tampoco puede entender la razón de su inquietud. Por mucho que se vea, no encuentra la razón, y eso le pone cada vez más nervioso, su corazón se vuelve cada vez más pesado. Al no encontrar nada, Dance volvió la mirada a Tsuki y gritó histéricamente. ¿Por qué no tienes miedo? Respóndeme. Estoy drenando todo el chakra y la destreza visual de ti, pero ¿por qué no tienes miedo? ¿Crees que ocurrirá algún milagro? ¿Por qué no aceptas tu maldito destino de ser mi peldaño? Fa.t.e. Es, algo.fino.g. th.ad. Inen. Ac.ed. Murmuró Tsuki sin importar la pérdida de chakra y capacidad visual, y preguntó en respuesta. wh.ad. Fuera, y tú. ¿Por qué, no, yo.u. Excepto, tu destino. Dance frunció el ceño y rugió horriblemente, mi destino es convertirme en Hokage, unir el mundo shinobi y gobernarlo. Este es mi destino. Tu destino es ser mi peldaño. Ni siquiera los líderes de la organización Akatsuki pudieron matarme porque es mi destino evolucionar y hacerme más fuerte. Soy el verdadero dios de este mundo shinobi. Solo yo soy quien superará al Shodaime Okage-sama y me convertirá en el verdadero dios. No solo tengo los poderes tanto de Shodaime Okage-sama como de Uchiha Madara, sino que también poseo otros 5 Kekkei Genkai. Cuando termine de absorber todo el chakra y la capacidad visual de ti, me volveré invencible. PFFTTT, jajajajaja, al oír la afirmación de Dance sobre su destino, Tsuki no pudo evitar reírse a carcajadas y dijo, es curioso, jajajaja, demasiado gracioso, jajajajaja. ¿Tú, de verdad crees que tu destino es convertirte en Hokage y unir el mundo shinobi? Jajaja, lo siento. No puedo controlar la risa. La cara de Dance se fue oscureciendo cada vez más mientras Tsuki reía. A Tsuki no le importaba la ira de Dance y continuó. ¿Estás en algún tipo de delirio? ¿Crees que eres el protagonista de alguna historia? De hecho, ni siquiera eres el antagonista secundario, y mucho menos el antagonista principal. Hizo una pausa y dijo con tono profundo. Te diré cuál es tu destino es morir como un perro abandonado, sin que nadie sienta tristeza por ello. Si no fuera por mí, ni siquiera estarías aquí diciendo todas estas tonterías. ¿Por qué crees que llevas tanto tiempo vivo? Porque nos fuiste útil. Si no fuera por eso, te habríamos deshecho hace años y a nadie le habría importado. Tras confirmar que Dance no puede usar ninguna otra habilidad del Sharingan mientras absorbe la destreza visual de su Sharingan Eterno Mangekyou, Tsuki susurró suavemente. Déjame contarte un secreto, viejo. ¿Quiénes creen haberse convertido en el dios de este mundo shinobi antes de convertirse verdaderamente en el poder supremo y omnisciente son los primeros en caer? Nagato siempre perderá porque cree que ya es un dios, y yo siempre ganaré porque sé que sigo sin ser un dios. Dejando estas palabras, la cabeza de Omusubi se inclinó hacia adelante y perdió el conocimiento. Tú. Dan se quedó atónito, no entendía lo que Tsuki decía y, al mismo tiempo, la sensación de inquietud aumentaba. Pero antes de que pudiera preguntar algo, sintió que algo desaparecía del cuerpo de Tsuki. Sin embargo, como estaba absorbiendo la destreza visual de su Sharingan Eterno Mangekyou, no podía percibir qué era lo que había desaparecido de su cuerpo. Esto aumentó aún más su inquietud. Todos sus escalofríos se erizaron de miedo y pánico, y sus sentidos internos le gritaban que renunciara a absorber la destreza visual de Tsuki y huyera. Rumble. De repente, un relámpago retumbó entre las nubes y el aguacero se volvió más intenso. El trueno repentino sacó a Dance de su estupor, y gritó al inconsciente Tsuki. Uchiha Tsuki, aunque no entiendo lo que quisiste decir, recuerda mis palabras, hoy nadie podrá detenerme, ni siquiera el fin del mundo. Dance ignoró la advertencia que le daban sus sentidos y continuó absorbiendo codiciosamente la destreza visual del Eternal Mangekyou Sharingan de Tsuki. A medida que más y más destreza visual se integraba en su Sharingan Eterno Mangekyou, el patrón de su jutsu comenzó a cambiar. El rojo y negro del Eterno Mangekyou Sharingan empezaron a desvanecerse, y un color lila con un patrón ondulado empezó a aparecer. Han empezado a cambiar, la evolución no está lejos. Al sentir los cambios en su jutsu, Dance se sintió eufórico. Dance podía sentir un poder insondable empezando a emerger de su interior, y eso le excitaba muchísimo. Tanto que había olvidado por completo el peligro y la inquietud que sentía hace solo unos momentos. Justo cuando Dance sentía que se acercaba cada vez más a la evolución, de repente percibió un chakra indescriptiblemente poderoso.
Este chakra se acercaba al campo de batalla a una velocidad extremadamente rápida, tan rápida que ni siquiera Dance podía lograrlo, incluso confiando en liberación rápida. Al percibir ese chakra acercándose, sintió que su perdición era inminente. El corazón de Dance comenzó a latir con fuerza y, por un momento, incluso sintió que su enemigo natural se acercaba. Su cuerpo no pudo evitar encogerse instintivamente de miedo. ¡Wosh! Acompañada de un grito ensordecedor de viento, una figura azul cian cruzó el cielo y se lanzó hacia la isla Totó, que se hundía. Dance notó la figura que se acercaba y sus ojos se abrieron de par en par por el shock y el pánico. Pero antes de que pudiera moverse, la figura, aún lejos, ya había aparecido detrás de él. ¡Puf! Mientras Dance escupía sangre y giraba la cabeza, se sorprendió al encontrar a la persona que nunca había esperado detrás de él. Al verlo, los ojos de Dance se abrieron de par en par por la sorpresa y la incredulidad. Yuga Kuroto. Sin duda, era Kuroto en su cuerpo principal quien estaba detrás de Dance. Como no llevaba el uniforme de Amatsukami ni máscara, Dance pudo reconocerlo de inmediato. Tras confirmar que Dance no puede usar ninguna de las habilidades del Sharingan, Kuroto sacó decididamente su alma del clon Tsukii y la transfirió al cuerpo principal que estaba presente en el Angkor Bantian, flotando no muy lejos de la isla Totó. Como necesitaba llegar corriendo antes de que Dance completara el proceso de absorber la destreza visual, Kuroto no se molestó en ponerse el uniforme de Amatsukami y vino con su ropa habitual. Obviamente, Dance no podía aceptar que la persona que apareció fuera Kuroto. Miró la capa de chakra cian envuelta alrededor del cuerpo de Kuroto y miró el Tenseigan de Kuroto con incredulidad. Dance preguntó, ¿cómo puede ser tú? Un simple miembro de la división de la rama Yuga, ¿cómo puede ser el líder de Amatsukami? Capítulo 718 ¿Por qué no puedo ser yo? Preguntó Dance incrédulo. ¿Cómo puede ser el líder de Amatsukami? Kuroto preguntó con curiosidad, ¿por qué no puedo ser yo? Preguntó Dance, la fuerza general de la organización Amatsukami supera con creces incluso la de la organización Akatsuki, sin mencionar cualquier otra aldea shinobi que exista. En cuanto a la identidad del líder Yama, llevo muchos años investigando, pero no he conseguido ninguna pista, ni una sola pista. Así que, ¿cómo puede ser tú? Estuviste justo delante de mis narices todo el tiempo. Mirando al aturdido Dance, Kuroto soltó una ligera risa, para ser sincero, todo es tu mérito, la razón por la que me convertí en el líder de Amatsukami, de hecho, la razón por la que creé Amatsukami, es todo por ti, querías destruir al clan Uchiha, pero yo no quería que eso pasara, al mismo tiempo, no quería llamar la atención, así que creé en secreto a Amatsukami, si no fuera por ti, quizá Amatsukami ni siquiera existiría. Y desde que aumentó el conflicto con la organización Akatsuki, Amatsukami está protegiendo Konoha. Al oír las palabras de Kuroto, Dan se quedó sin palabras. Tú. Pensó en todo lo que Amatsukami había hecho en el pasado, y se sorprendió al descubrir que no podía negar que las acciones de Amatsukami realmente protegieron al clan Uchiha de ser exterminado. Al mismo tiempo, Amatsukami también protege Konoha de la amenaza de la organización Akatsuki. Pensando en todo esto, Dan se quedó cada vez más sin palabras. Todavía no puede creer que la persona detrás de todo esto sea un chico de la rama Yuga que había estado viviendo justo delante de sus narices todo este tiempo. Esto es demasiado absurdo para que él lo crea. Te está costando mucho aceptar este hecho, ahora piensa en la organización Akatsuki, el fundador de la organización Akatsuki, Yaiko que murió por tus complots con Ans de la salamandra de Kirigakure era discípulo de Jiraiya-sama, incluso el líder actual, Nagato, es discípulo de Jiraiya-sama y miembro del clan Uzumaki, así que no solo el líder de Amatsukami, pero incluso el líder de la organización Akatsuki está relacionado con Konoha de una u otra manera, dijo Kuroto. De hecho, no solo Yaiko y Nagato, sino incluso Obito, el líder de Akatsuki en el lado oscuro, también es de Konoha. Incluso el cerebro responsable de llevar a Nagato y Obito a este camino, Uchiha Madara, también es de Konoha. Así que no es incorrecto decir que el núcleo de la organización Akatsuki es de Konohagakure. ¿Y Amatsukami? Realmente no hace falta hablar de ellos. En conclusión, no sería incorrecto decir que tanto Amatsukami como Akatsuki, que están coaccionando y dominando el mundo shinobi, son todos gente de Konoha luchando entre sí. Desde el principio, han sido luchas internas y conflictos internos dentro de Konoha los que han barrido todo el mundo shinobi y nada más. Al oír las palabras de Kuroto, la expresión de Dan se volvió lenta. Lo que Kuroto acababa de decir subvirtió por completo su conocimiento de las dos organizaciones y de la aldea de Konoha.
Pero pronto, Dance respiró hondo, ignoró todo y se centró en la evolución de su Eternal Mangekyou Sharingan, sea o no el líder de Amatsukami, nada de eso importa ahora, en el momento en que mis ojos evolucionen, aunque seas tú, te aplastaré. ¿Eso es lo que piensas? Kuroto sonrió con suficiencia y miró la corta hoja negra que atravesaba el cuerpo de Dance. Una herida tan pequeña no merece la pena mencionarla, tengo el cel, del Shodaime Okage-sama. A mitad de sus palabras, Dance no pudo evitar vomitar sangre de nuevo, al mismo tiempo, se sorprendió al descubrir que el lugar donde Kuroto le apuñaló se había quedado completamente insensible y ese entumecimiento no para de extenderse. Swish. Al ver a Dance algo asustado, Kuroto sacó de repente la corta hoja negra y, mientras jugaba con ella en su mano, explicó. Esta no es una hoja cualquiera, de hecho, ni siquiera es una hoja, se conoce como orbe buscador de la verdad, en realidad es la fusión de las 7 naturalezas de chakra. A menos que tengas chakra de 6 caminos o chakras en jutsu, y mucho menos luchar, ni siquiera puedes sobrevivir una vez que toques esto, tu cuerpo se desintegrará, por muy fuerte que sea tu recuperación, así que ya ves, orbe buscador de la verdad. Dance murmuró confundido y asustado mientras escuchaba la explicación de Kuroto. Ha pasado por el ritual de absorción Kekkei Genkai, así que puede entender en parte la implicación de la fusión de 7 naturalezas de chakra. Mientras el rostro de Dance palidecía, Kuroto continuó. Cuando elegiste absorber su destreza visual en lugar de huir, perdiste la oportunidad de escapar, ahora, la muerte es lo único que tendrás, no hay forma de escapar de eso. No. No voy a aceptar esto. ¿Cómo voy a morir así? Gritó Dance y usó la mano libre para atacar a Kuroto. ¡Bum! Al instante, incontables enredaderas de árboles surgieron del suelo y rodearon a Kuroto. Sin embargo, no pudieron causar daño porque Kuroto simplemente moldeó el orbe buscador de la verdad en su mano en un cuchillo giratorio y afilado de doble filo y cortó todas las enredaderas. Por mucho que salieran las enredaderas de los árboles, no podían acercarse a su cuerpo y seguían convirtiéndose en cenizas. Dan se quedó sorprendido, ¿cómo es esto posible? Mi liberación de madera es tan fuerte como la de Shodaime Okage-sama, ¿no tiene ningún efecto? Al oír las palabras de Dance, Kuroto se quedó sin palabras. O eres un completo idiota, o un completo ignorante, o quizá demasiado arrogante, ni siquiera has tocado el umbral del Senjutsu y te atreves a comparar tu liberación de madera con la de Shodaime Okage-sama. Por supuesto, aunque fuera la liberación de la madera del Shodaime Okage-sama, no habría sido tanto problema para Kuroto. Pero Kuroto era demasiado perezoso para molestarse en lidiar con Dance y, con solo un gesto de la mano, liberó una fuerte fuerza de empuje de su mano y destruyó todos los árboles de golpe. Mientras Kuroto usaba Shinra Tensei, sus ojos brillaron un momento y atrajeron la atención de Dance. Al ver esos ojos, Dance se sorprendió y exclamó. «Tus ojos, no son Byakugan. ¿A quién trasplantaste los ojos?» Kuroto respondió con tono plano mientras daba un paso adelante, ¿por qué iba a trasplantar los ojos de otra persona? Estos son míos. Dance negó con la cabeza y dio un paso atrás, no, es imposible. Eres un Hyuga, ¿cómo puedes tener algún jutsu que no sea Byakugan? Debes haber robado los ojos de otra persona. Respóndeme. ¿De quién has robado los ojos? Kuroto resopló, ¿solo porque te gusta robar el jutsu de otros, crees que los demás son iguales? Y explicó, el Sharingan de los Uchiha puede evolucionar en Mangekyou Sharingan eterno y el Rinnegan, ¿por qué no puede evolucionar el Byakugan de Hyuga? ¿Evolución del Byakugan? Los ojos de Dance se abrieron de par en par sorprendidos, ¿eso es realmente posible? Estos Tenseigan míos son la prueba de que el Byakugan puede evolucionar. Capítulo 719 Evolución no muerte. Tenseigan. Mirando el jutsu de Kuroto que parecía brillar como estrellas, Dance estaba fascinado y ni siquiera podía mirar a otro sitio, parecía atraído por la belleza y el poder que esos ojos parecían contener. Si hubiera sido hasta hace unos días, Dance nunca habría creído que el Byakugan de Hyuga tendría una evolución tan hermosa y poderosa. Esta es la razón principal por la que Dance siempre centró su atención solo en el clan Uchiha, no en el clan Hyuga. Aunque Dance siempre había odiado al clan Uchiha, nunca ha podido negar que su Kekkei Genkai Sharingan es el Kekkei Genkai más maravilloso. No solo el Sharingan proporciona muchas bonificaciones a sus usuarios, sino que también tiene varias etapas evolutivas, y lo mejor es que el Sharingan también puede usarse para lanzar Izanagi. Ante todas las habilidades que conlleva el Sharingan, el Byakugan palidece naturalmente, así que, aunque tanto el Sharingan como el Byakugan forman parte de los 3 grandes jutsu al igual que el Rinnegan, Dance nunca ha dado el mismo valor al Byakugan.
Pero ahora que está viendo el jutsu de Kuroto, Dan se siente un idiota por juzgar que el Byakugan no puede evolucionar, y pensándolo bien, la evolución del Byakugan parece mucho más fuerte que la evolución del Sharingan. Al fin y al cabo, el Mangekyou Sharingan no parece tan poderoso como el Tenseigan, aunque siente que si su Eternal Mangekyou Sharingan evoluciona de nuevo, obtendrá un jutsu tan poderoso o más poderoso que el Tenseigan de Kuroto, pero ese no es el punto. La cuestión es: no es de extrañar que tanto el Sharingan como el Byakugan formen parte de los tres grandes jutsu. O quizá debería decirse que no el Sharingan y el Byakugan, sino sus evoluciones. Mientras Dance estaba absorto en sus pensamientos, Shisui y Itachi aprovecharon la oportunidad para atravesar la obstrucción de las enredaderas de madera y lanzarse hacia el centro del campo de batalla. Wash. Wash. Kuroto-san. Al ver a Kuroto presente en el campo de batalla en persona, tanto Shisui como Itachi suspiraron aliviados. Como todos los demás shinobi de este mundo, la imagen de Kuroto, alias Yama, como el más fuerte les ha picado en el corazón, así que se sienten mucho más aliviados por el resultado de la batalla sabiendo que Kuroto está cerca. Al ver llegar a Shisui y Itachi, Kuroto los miró y asintió levemente. Dance también dirigió la mirada hacia los dos y rugió. Uchiha Shisui, y Uchiha Itachi también. Tú también, ¿cómo os atrevís vosotros dos? Todo esto mientras vosotros dos estáis haciendo el ridículo de mí y de todos. En cuanto a la identidad de Shisui, Dance ya había reconocido que en el momento en que vio el Susanoo de Shisui, en cuanto a Itachi, debido a todas las peleas y destrucción de innumerables enredaderas, en algún momento la máscara de Itachi se rompió, revelando su rostro. Por supuesto, Itachi tenía la opción de cubrirse la cara con otra máscara temporal, sin embargo, al ver que incluso Kuroto estaba presente en persona sin la máscara, Itachi no se molestó en permitir que Dance lo reconociera. Y cuando Dance se dio cuenta de que tanto Yama como el Omusubi masculino acechaban justo delante de sus narices, pavoneándose libremente por la aldea, Dance se enfureció cada vez más. Shisui y Itachi ignoraron las palabras de Dance y miraron preocupados a la inconsciente Tsukii, que seguía sostenida por Dance. Preocupado, Itachi llamó a Tsukii. Tsukii-san, ¿estás bien? Al ver la expresión preocupada de Itachi, Dance sonrió fríamente y elevó a Tsukii más alto en el cielo, diciendo amenazante mientras apretaba su agarre. ¿Qué te parece? Como no hay alma presente dentro del cuerpo de Tsukii, parece muy parecida a la muerte. La acción de Dance enfureció a Itachi, su rostro se volvió sombrío y miró a Dance con un gesto asesino, como si fuera a matarlo al instante si algo le pasara a Tsukii. Aunque no tanto como Itachi, Shisui también estaba muy enfadado, pero al mismo tiempo se sentía extremadamente culpable por ese estado de Tsukii y se disculpó con Kuroto. Kuroto-san, lo siento, subestimamos la fuerza de Dance, resultó ser mucho más fuerte de lo que esperábamos, ahora parece que solo tú puedes detenerlo. Kuroto negó con la cabeza y dijo con ligereza. No te preocupes por ella, en cuanto llegué aquí, el asunto ya estaba resuelto, así que vosotros dos no tenéis que preocuparos más. Shisui se sorprendió, ¿ya? Kuroto asintió, ajá, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Shisui suspiró aliviado, de verdad, Kuroto-san, Kuroto no mintió, en el momento en que llegó aquí, supo que sus posibilidades de ganar eran del 100%, incluso si llegaba alguna sorpresa, las probabilidades solo se reducirían en un 10% y Dance seguiría muriendo. ¿Cómo puede Kuroto estar tan seguro? Para responder a esa pregunta, primero hablemos de otra cosa. En realidad, matar a Dance es un poco un dolor de cabeza, esto no es porque Kuroto no pueda derrotar a Dance, sino porque una vez que Kuroto lo derrote, usará a Izanagi para cambiar su destino. Dado el carácter de Dance, sin duda usaría Izanagi, ya que Dance no tiene ningún Sharingan salvo el par de Eternal Mangekyou Sharingan, así que usar Izanagi significaría una ceguera permanente del Eternal Mangekyou Sharingan. Pero Kuroto no quiere eso, no tiene ni idea de cómo restaurar la visión y el poder de esos ojos, así que no puedo permitir que Dance use Izanagi. Precisamente por esta preocupación, Kuroto no luchó directamente contra Dance usando su cuerpo principal, porque sabe que podría derrotar fácilmente a Dance, lo que haría que Dance desperdiciara la destreza visual del Sharingan Eterno Mangekyou. Así que luchó contra Dance usando el clon de Tsukii. Su intención era usar la destreza visual de Tsukii para afectar la destreza visual de Dance, aunque el plan no salió como él había planeado y Dance pudo empezar a absorber su propia destreza visual, sin embargo, ella se dio cuenta rápidamente de que, aunque Dance absorbe la destreza visual, no puede usar ninguna otra habilidad del Sharingan. Incluyendo a Izanagi, y aunque absorbe poder visual, no puede parar entre medias, porque todo el esfuerzo se desperdiciará.
Esto significa que no habrá uso de Izanagi si quiere evolucionar su Sharingan Eterno Manjeki. Después de que Kuroto descubriera el problema por parte de Dance, expulsó inmediatamente su alma del cuerpo de Tsukii y vino al campo de batalla en persona. Y ahora es hora de poner fin a la vida de Dance. Al ver a Kuroto dar pasos adelante, Dance entró en pánico, dio un paso atrás y señaló con la mano la bonita cara de Tsukii mientras rugía. Da un paso adelante y la mataré inmediatamente. Deberías poder ver que sigue viva, solo que inconsciente, si das un solo paso, la mato. Kuroto sonrió con suficiencia y dijo mientras seguía caminando hacia Dance. La mates o no, hoy no vas a escapar. Kuroto sabe que Dance solo está faroleando, no se atrevería a hacerlo porque matar a Omusubi también significaría renunciar para siempre a la oportunidad de evolucionar su Sharingan Eterno Manjeki. Así que, en lugar de ser un rehén, Tsukii es más bien una cadena para Dance que le impide usar Izanagi. Al ver a Kuroto imperturbable ante su advertencia, Dance pensó erróneamente que Kuroto también era una persona despiadada y no le importaba la seguridad de sus subordinados, al fin y al cabo, él es esa persona, así que ya no se molestó en amenazarle con la vida de Tsukii y decidió usar ninjutsu. Uno tras otro, Dance usó todos los Kekkei Genkai Jutsu de las 7 naturalezas de chakra que conocía, pero todos resultaron infructuosos ya que Kuroto simplemente absorbió los que pudo y esquivó los que no. Al ver a Kuroto acercándose cada vez más a él, y sintiendo sus ojos cada vez más cerca de la evolución, la mente de Dance empezó a volverse loca de miedo y emoción. No, no, mantente alejado, casi, solo unos pasos más. Lo único que Dance no entendía era que cuanto más se acerca a adquirir los ojos evolucionados, más cerca está de su muerte. Incluso ahora, si Dance deja de absorber la destreza visual de Tsukii, podría haber alguna posibilidad de que pueda escapar de su muerte inminente, sin embargo, ni siquiera considera esa posibilidad debido a su obsesión y codicia de poder. En ese momento, un cambio empezó a aparecer en los ojos de Dance, y al notar ese cambio, Kuroto dejó de demorarse deliberadamente y se lanzó. Capítulo 720 El movimiento final. Shao. Envuelto en el chakra Tenseigan Azul Cian, Kuroto cortó el telón de lluvia y se lanzó hacia Dance en un instante. A medida que Kuroto se acercaba cada vez más a Dance, el tiempo parecía ralentizarse. Kuroto pudo ver todo tipo de emociones cruzar el rostro de Dance. Asombro, ira, miedo, esperanza y la emoción apareció en su rostro al instante. Kuroto incluso podía ver los cambios paso a paso que ocurrían en el Eternal Manjeki Sharingan de Dance a medida que el Eternal Manjeki Sharingan se acercaba cada vez más a la evolución. El antiguo escarlata y negro empezaron a desaparecer mientras aparecían un matiz lavanda, estos cambios de color se hicieron cada vez más evidentes con el paso del tiempo, y con estos cambios de color, incluso el patrón de los ojos comenzó a cambiar. El patrón complejo original empezó a convertirse en simples círculos ondulados, aunque había algunas diferencias respecto a otros patrones del Rinnegan que Kuroto había visto o conocido basándose en sus recuerdos, estos ojos también son Rinnegan, Kuroto puede estar seguro de ello. Sin duda, el proceso de evolución del par de Eternal Manjeki Sharingan en las cuencas de los ojos de Dance se acerca cada vez más a su fin. Al notar todos estos cambios, en lugar de entrar en pánico, Kuroto mostró emoción, sabía que actuó en el momento adecuado y que podría completar lo que quería en solo unas pocas ocasiones antes de que esos ojos evolucionaran completamente hacia el Rinnegan. Y en cuanto a Dance, aunque Dance podía ver a Kuroto acercándose, no podía hacer nada para detenerlo. Hablando sinceramente, si Dance realmente lo intentó, aunque no lo suficiente para detenerlo eficazmente, debería haber podido preparar algunas contramedidas, por supuesto, esas contramedidas no habrían funcionado, pero al menos podría haber intentado frenar a Kuroto unos momentos, pero no lo hizo. Ahora los sentidos de pánico de Dance le advertían frenéticamente. Un escenario así nunca había ocurrido antes, y Dance no tuvo que pensarlo dos veces, sentía que no podría resistir el ataque de Kuroto, sintiendo tal amenaza que Dance inconscientemente quería usar Izanagi. No, no a estas alturas, si uso Izanagi, todo será en vano, solo tengo que completar la evolución, se acabará antes de que pueda atacarme. Con tal razonamiento, Dance se convenció a sí mismo y reprimió con fuerza sus instintos. Podía sentir cómo sus ojos evolucionaban por completo en 4 o 5 respiraciones, así que decidió arriesgarse. En el momento en que mis ojos evolucionen, la victoria será mía, esta es mi única oportunidad. Dance rugió en su corazón y aceleró la absorción de destreza visual del Sharingan Eterno Manjeki de Tsukii. Entre su vida y su poder, Dance decidió optar por este último y eligió el poder, en cuanto a si tomó la decisión correcta o no, solo el tiempo lo dirá.
Por supuesto, Dance no escatimó esfuerzos para obstaculizar a Kuroto y dirigió frenéticamente varios jutsu hacia Kuroto. Incontables enredaderas de árboles, fragmentos de cristales coloridos, nubes de rayos y vapor ácido atacaron a Kuroto intentando detenerlo, sin embargo, todos estos ataques resultaron infructuosos ya que Kuroto no se detuvo ni un microsegundo, solo una simple barrera de orbes buscadores de la verdad era más que suficiente para evitar que cualquiera de esos ataques le tocara mientras se acercaba a Dance. Maldita sea. El rostro de Dance se torció de rabia y locura, pero al instante siguiente, toda expresión en el rostro de Dance se congeló mientras exclamaba inconscientemente en pánico. No. Ahora lo había hecho, usando la cobertura de todos esos jutsu, Kuroto aceleró, y justo cuando Dance gritó maldita sea enfadado, Kuroto ya había llegado delante de Dance y arrancado el par de Eternal Mangekyou Sharingan, que casi se había convertido en el Rinnegan, de los ojos de Dance, haciendo que la oscuridad cubriera para siempre la visión de Dance. ¡No! Había un rugido desesperado en el entorno, Kuroto no estaba del todo seguro de si el rugido lo hizo Dance o el par de jutsu que arrancó de las cuencas oculares de Dance, pero podía sentir un dolor agudo por ese rugido, era como el grito de un demonio y dolía a todos los que lo oían. Sin entender lo que acababa de pasar, Kuroto decidió no centrarse demasiado en el asunto, y mientras sostenía el par de Eternal Mangekyou Sharingan en una mano, moldeó el orbe buscador de la verdad en una espada y controló telequinéticamente esa espada para cortar la mano de Dance que sujetaba a Tsukii por el cuello y luego usó a Banshee Tenin para traerla hacia él mientras se distanciaba de Dance. Habiendo completado lo que quería, Kuroto ignoró por completo a Dance y centró su atención en el par de Eternal Mangekyou Sharingan que acababa de arrancar de las cuencas oculares de Dance. Metió a los dos jutsu en una pequeña cápsula nutritiva y luego los observó a través de la cápsula. Quizá porque la evolución se interrumpió entre medias, el par de ojos que casi evolucionó en Rinnegan regresó a su Sharingan Eterno Mangekyou, ya veo, es un poco extraño, pero no demasiado, pensó, y luego observó los ojos de Tsukii. Kuroto podía sentir que el par de Eternal Mangekyou Sharingan en las cuencas de los ojos de Tsukii parecía agotado porque se había absorbido demasiada destreza visual de ellos. Parece que ambos pares de ojos necesitan descansar solo entonces podrán recuperarse, murmuró Kuroto en conclusión. Aunque ambos pares de ojos estaban dañados y exhaustos hasta cierto punto, la lesión no era demasiado grave y se recuperará pronto. Por parte de Shizuya y Itachi, al notar que Kuroto había salvado a Tsukii y también había sacado el par de Eternal Mangekyou Sharingan de los ojos de Dance, ambos suspiraron aliviados. Ignorando a Dance, que seguía llorando en el suelo, Shisui se acercó a Kuroto y dijo: por suerte has llegado, Kuroto-san, de lo contrario, las consecuencias serían terribles. Itachi también asintió, sí. Luego miró a Tsukii inconsciente flotando junto a Kuroto y preguntó: ¿Tsukii-san va a estar bien? Por Dance, no te pongas triste, incluso yo lo subestimé. Dijo Kuroto, luego miró a Tsukii y asintió a Itachi, estará bien, no te preocupes, como dije antes, solo está agotada, podrá recuperarse tras descansar un poco. Al oír las palabras de Kuroto, tanto Shisui como Itachi asintieron levemente y luego centraron su atención en Dance. En ese momento, Dance dejó de aullar e intentó levantarse del suelo para escapar, pero justo al levantarse, tropezó y cayó al suelo. Podía sentir que sus piernas y cintura se habían entumecido mientras la descomposición causada por el orbe buscador de la verdad seguía invadiendo su cuerpo. Incapaz de comprender lo que le estaba pasando, Dance exclamó: ¿Qué le está pasando a mi cuerpo?